Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paweł Donański y les doy bienvenida a esta cuarta clase de Photoshop. En esta ocasión vamos a ver la parte de configuración. Es algo muy importante cuando instalamos el programa o cuando empezamos a trabajar, tener bien configurado el Photoshop, porque de eso va a depender si nos va a rendir o no. Nosotros si estamos en Windows vamos a entrar en edición, preferencias, y si es Mac vamos a entrar en Photoshop preferencias, como es mi caso. Fíjense que cuando vamos ahí se despliega un submenú, vamos a entrar en generales. Entonces acá nosotros podemos ver que configuramos diferentes aspectos de nuestro programa. Yo normalmente en la parte de generales dejo como está. Por ejemplo, tenemos la opción de exportar portapapeles y cosas de este tipo. O por ejemplo usar interfaz heredada, documento nuevo. No, lo que hace que cuando abramos documento nuevo nos hereda, pero vamos a interfaz. Acá podemos personalizar el aspecto de nuestro programa. En mi caso yo tengo un gris, no el más oscuro, ¿no? Pero un gris oscuro, ya me acostumbré a trabajar con esa tonalidad. Podemos tener un gris más oscuro, gris claro o prácticamente un gris muy suave como venía anteriormente el Photoshop. Yo me acostumbré a esta tonalidad, ¿sí? Y luego nosotros podemos configurar las sombras y varios aspectos. Yo esto dejé por defecto nomás. Luego tenemos espacio de trabajo. Por ejemplo, acá podemos ver que mostrar automáticamente paneles ocultos o visualizarlos. Por ejemplo, acá si cambiamos ficha grande, fíjense cómo la pestaña nos va cambiando el tamaño. Herramientas. En herramientas tenemos varios aspectos. Fíjense, si yo saco, por ejemplo, zoom con ruedas, ok, entonces ya si yo muevo la ruedita ya no funciona. Voy de vuelta a preferencias, herramientas, voy a activar, ok, y ahora sí ya me funciona el zoom con la ruedita. Preferencias, herramientas, ¿sí? Y hay diferentes opciones y uno puede desactivar o activar si le resulta cómodo. Vamos a administración de archivos. Este tema es muy importante porque acá nosotros uno de los aspectos que configuramos es cada cuánto se nos va a guardar información de recuperación. ¿Para qué nos sirve esto? A veces sucede que el programa se reinicia, ¿no? Puede ser un archivo pesado, puede suceder algo, puede tener un error, sucede, tengo instalado el Photoshop original, igualmente me llegó a suceder que el programa tuvo un error y se cerró, y puede ser un corte de luz si uno trabaja con una PC de escritorio, no tiene una UPS, se corta la luz y entonces uno pierde, ¿no? Entonces es realmente importante que uno tenga el tema de guardar información de recuperación, tampoco que sea muy, o sea, 5 minutos se me hace que es muy breve el tiempo, porque si un archivo pesa un poco es molesto que cada rato se esté guardando. Pero una hora es bastante mucho, porque si en una hora uno puede avanzar bastante con el trabajo, entonces puede suceder que perdió mucho ahí, ¿no? Entonces yo por ejemplo tengo 10 minutos, a veces lo cambio a 30, pero no recomiendo que sea más de 30 minutos, ¿sí? Guardar siempre, podemos ver por ejemplo que acá está activado guardar en la carpeta original, en mi caso. O sea, ¿qué significa? Que si yo tengo una imagen, la abro y luego quiero volver a guardar como Photoshop, se me va a guardar en esta misma carpeta. A mí esta opción, por ejemplo, me resulta cómoda. Vamos a exportar. Acá tenemos la opción de exportación rápida. En mi caso tengo en calidad 85, que viene por defecto, que es una calidad media dentro de JPG. Este ítem es muy importante, rendimiento. En este caso, ¿qué es lo que definimos? ¿Cuánta memoria destinamos para Photoshop?
Eh, en mi caso yo tengo 16 GB de memoria RAM. eh, es un punto medio, pero seguramente algunos van a tener 4, 8, algunos 2 capas. Entonces, uno acá lo que hace es configurar cuánta de esta memoria destinamos para Photoshop. Yo puse casi 10 megas, ¿sí? O sea, un 68% en mi caso. Dejé un margen porque muchas veces trabajo simultáneamente con Illustrator, InDesign. Entonces tampoco quiero saturar a, a a mi máquina con Photoshop, todos los recursos destinados a Photoshop, porque si no, nos deja un margen para otros programas. Entonces, ustedes fíjense cuál va a ser el margen para que le funcione bien. Otra parte que es muy importante es estado de historia. En mi caso, ven que está 689. O sea, es muy importante porque acá lo que tenemos es, lo que luego vamos a usar es control Z, o sea, volvemos para atrás y si tenemos muy poquito, entonces muchas veces no podemos recuperar eh, el trabajo que habíamos hecho hasta un momento, entonces es conveniente tener estado de historia, ¿sí? Por lo menos un 200, 300 es lo que yo recomiendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con este número? Que si la computadora no tiene mucha RAM, entonces esto va a hacer que pese mucho también el programa y el proceso. Entonces, si no tiene mucha RAM, y bueno, pongan menos, un 100, 150, pero menos de eso yo no recomiendo. Discos de memoria virtual. Entonces, eh, si el programa se queda corto con RAM, lo que usa es algunos de los discos que tenemos. En mi caso, Samsung es un disco sólido, que es el disco de arranque, donde yo tengo los programas, y MacBook es un disco en realidad externo que usa el programa también para memoria virtual. Si el archivo es chico, esto ni se usa, pero cuando el archivo es grande y como dije, si se queda corto con la memoria RAM, entonces usa estos discos de respaldo para que pueda funcionar. Cursores. Acá yo tengo punta de pincel por defecto, sí, pero puedo ir cambiando. Por ejemplo, preciso es una crucecita, estándar es un pincel, lo tenemos punta de pincel completo, mostrar cruz adentro. Entonces acá uno personaliza. ¿Sí? Acá tenemos el tema de otros cursores, preciso o estándar. Yo prefiero por defecto como viene. Transparencia. Acá normalmente viene blanco y viene un gris suave, ¿sí? Que es la cuadrícula. Yo la tenía cambiada para el color para un trabajo. Esto uno va viendo cómo le resulta también cómodo. Unidad y reglas. Entonces, esto también uno va configurando según si va a trabajar para web o si va a trabajar para lo que son impresos. Si son impresos, normalmente trabajamos con centímetros, milímetros. Y si es web, podemos trabajar con píxeles. Si son redes sociales también, lo tenemos picas que son y porcentajes, tenemos puntos. Si vamos a trabajar algo más tipográfico, eso ya depende de cada trabajo. Yo ahora tengo por centímetros. Resolución de impresión en pantalla, yo lo dejo por defecto porque esas son las resoluciones recomendadas para trabajo justamente en lo que sería pantalla o impresión. Guías, acá podemos definir colores, podemos definir cada cuántos centímetros, por ejemplo, está acá cuadrícula. Esto hay trabajo que necesitan mucha precisión, entonces uno usa cuadrícula y también puede definir justamente de cada cuánto va a estar cada una de las líneas de esta cuadrícula. Lo mismo que podemos definir los colores de los sectores como es, y otros, ¿no? Plugins, este vamos a pasar por alto. Texto, entonces acá podemos definir algunos ítems, como por ejemplo la tecla escape que nos sirve para validar. Yo lo dejo por defecto porque ya me acostumbré también a usar de esta manera. 3D, esto es en caso de que trabajemos con 3D en Photoshop. Y esto más o menos sería todo lo más importante
de lo que sería configuración. Es muy importante configurar bien para que podamos trabajar. Imagínense que ustedes no configuran bien los estados de historia, ¿no? En esta parte, sí, creo que por defecto vienen 10, entonces se van a encontrar con que no pueden volver para atrás con su trabajo y si se equivocaron van a tener que volver a hacer el trabajo. Entonces son cosas muy importantes. Lo mismo que el programa capaz que no le rinda porque destina muy poco RAM para su proceso o justamente no pueden abrir ningún otro programa porque destinan demasiado. Así que es importante configurar bien el Photoshop cuando lo instalan. Eso sería lo más importante de este ítem y nos vemos en el curso.